Hoy vamos a hablar sobre las 5 creencias limitantes que nos impiden obtener los resultados que queremos. Para vos, Carlos, ¿qué son las creencias limitantes? Bueno, digamos que para entender qué son las creencias limitantes, primero pues me parecería útil pues saber qué son las creencias y de dónde vienen, ¿cierto? Entonces me parece Sí. muy útil, por ejemplo, estas dos preguntas, que es como para entrar como en calor. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué razón dos personas diferentes interpretan una misma situación de dos formas diferentes? E Mm, incluso puede darse el caso de que una misma persona va a interpretar la misma situación de dos formas distintas, en momentos diferentes de su vida o en un día distinto en el que de pronto esté con un humor diferente, sí. ¿cierto? Entonces, digamos que la respuesta a estas preguntas, o sea, ¿por qué se dan estas interpretaciones tan sesgadas? Las respuestas a esas preguntas están precisamente en este fenómeno cognitivo que son las creencias, ¿sí o no? Sí. Entonces, para vos, por ejemplo, ¿qué lograste pues como ubicar de qué son las creencias? Bueno, básicamente para mí, o lo que entiendo de las creencias limitantes en este caso, son todas esas ideas férreas o que defendemos a capa y espada que nos pueden causar algún tipo de malestar emocional en algún momento de nuestra vida. Entonces, bueno, ya sabiendo que son las creencias irracionales, me parece muy importante para ir a los siguientes 5 puntos, saber cómo surgen, cómo ¿Cómo surgen? nacieron todas esas creencias irracionales. ¿Cómo surgen esas creencias irracionales? Vos que tenés ahí, Bueno, digamos que la información pues, que yo pude recopilar, estas creencias, que básicamente incluso muchos autores definen estas creencias como esquemas, que son los sí, esquemas mentales que nosotros tenemos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo surgen? Pues resulta que surgen, obviamente, con las primeras experiencias vitales de cada uno, ¿cierto? Cuando sí, estamos pequeños, digamos que cuando empezamos a percibir el mundo, necesitamos comprender nuestro entorno y precisamente necesitamos empezar a organizar todas esas experiencias como en una especie de estantería. Y sí, precisamente esas estanterías es como yo más o menos entiendo que son los esquemas. Es como una especie de repisita en la que desde que somos pequeños vamos metiendo una especie de cajoncitos, de cajitas con información, ¿cierto? sí, Que es ahí donde vamos acomodando toda esa información que vamos adquiriendo a través de los sentidos. Y resulta que entre esas cajitas de información, entre esa cantidad de imágenes mentales que nos vamos haciendo, hay espacios, hay huecos, hay como vacíos. Y a medida que vamos creciendo y vamos teniendo experiencias, precisamente vamos llenando esos vacíos, vamos conectando esas cosas con creencias irracionales, con cosas que no ya. están sujetas a la realidad. Eh, pero entonces, bueno, ¿qué piensas vos al respecto? O, Bueno, yo tengo anotado aquí, de hecho, pues va muy de la mano con lo que dice Carlos de la estantería y esos huecos que quedan. Y es, las raíces o todas esas creencias limitantes, irracionales, podrían decirse que son suposiciones que hemos tenido a lo largo de la vida que no pudimos confirmar. Por ejemplo, pues no sé, pues un ejemplo que nos puso la profe, y es este tipo que la esposa no se despidió de él, por ende, sacó la conclusión de que no, o supuso es que verdad. ella no me amaba. Entonces, me parece que eso es solo un ejemplo, pero en sí las creencias irracionales vienen a hacer eso. O sea, Esas como que suposiciones que hacemos que al final no confirmamos y lo dejamos así, con esa surgen idea. a partir de situaciones que ocurren en la vida cotidiana que no nos Exacto. llega a confirmar, que no nos llega a confirmar cuál fue el motivo o la intención, Exacto. tal vez. Entonces quedan ahí, por así Ah, súper buena decirlo, esa. en lo que Sí, son, si no estoy mal, los esquemas centrales. ¿Cómo es? Las sí, ideas las centrales. creencias Las centrales, creencias que son los centrales. esquemas. Y ahí me parece que están en el inconsciente, en ese inconsciente, por así decirlo, del cognitivismo. Y a la hora de los pensamientos automáticos surgen cuando estamos en la misma situación, me hago entender. Exacto, sí. Estamos en la misma situación en la que surgió X suposición y surge ese pensamiento automático. No sé si le parece muy lógico eso que. Parce, la verdad, sí, me parece que tiene mucho A mí sentido. me parece que conecta Me como parece todo mucho súper con lo bueno. otro. Incluso lo podemos conectar con esto, porque, pues, de hecho, esa información que recolecté, que es como de teorías, pues, cognitivas Eso. no sé si sea necesario, pues, como comentar el No, autor. comenten, la verdad me ¿Cómo es parece que se Albert llama? Ellis. De Albert Ellis. Es el que Bueno, habla sobre todas estas cosas que centrales, habla intermedias. de todas estas, digamos que, como toda esta explicación básica, pues, como del cognitivismo, ¿cierto? Entonces, conectándolo con eso que acabo de decir Jesús, me parece que tiene mucho sentido. Precisamente esos esquemas, vos qué era lo que qué fue lo último que comentaste al respecto de esas, que cómo es que vamos llenando esos huecos con situaciones que no confirmamos, Suposiciones que no confirmanes. suposiciones que hacemos de situaciones que ocurren, Y no de las que no confirmamos las intenciones reales exacto. que tuvo una Sacamos persona. la conclusión. No, por nosotros mismos, o sea, suponiendo. Y es así como vamos llenando estos huecos y vamos teniendo esas creencias irracionales. Me parece súper útil. Bueno, y conectándolo entonces con eso, continuando pues como la explicación, digamos que las creencias, algo muy interesante es que, digamos que se dividen en tres tipos de creencias diferentes, Ya. que serían las primeras, que son las creencias centrales,
que son precisamente estos esquemas que les estábamos explicando, o esta especie de estanterías donde guardamos la información. Estos esquemas, esas estanterías, son las creencias centrales. Las siguientes, que son las creencias intermedias, son a partir de estas creencias centrales, de estos esquemas, digamos que son las actitudes que ponemos, las reglas que nos imponemos y las presunciones que adquirimos. Ya vamos a, como a profundizar en cada una para que comentemos. Y el tercer tipo de creencias son los pensamientos automáticos, que digamos que eso se desprenden de las creencias intermedias. A partir de todas estas reglas y actitudes que nos ponemos, estos pensamientos automáticos son esos pensamientos que nos vienen cada segundo y que obviamente vienen de toda esa parte inconsciente, y esos sí están relacionados con cada situación específica, ¿cierto? Normalmente las creencias centrales son como creencias muy generales, como inamovibles, como cosas más generales. Sí. En cambio, los pensamientos automáticos son más específicos de cada situación y son ya los que nos originan, por ejemplo, las emociones o las reacciones. Entonces, no sé si, por ejemplo, empezar como a explicar cada uno. ¿Okay? Entonces, tenemos tres tipos de creencias. Creencias centrales, que serían los esquemas que ya explicamos previamente. Después están las creencias intermedias, que se desprenden de estas creencias centrales, que son ya las actitudes que nos ponemos, las reglas que nos ponemos y las presunciones que adquirimos también, ¿cierto? Y el tercer tipo de creencias son los pensamientos automáticos, que ya son como esas imágenes mentales que vamos teniendo cada segundo de cada cosa que vamos viviendo. Entonces, digamos que como para profundizar brevemente en cada una, las creencias centrales, que son las que decíamos que son los esquemas, es como la persona cree que son las cosas. O sea, cada uno cree que el mundo es de una forma, ¿sí o no? Jesús cree que el mundo es así y Carlos cree que el mundo es así. Y cada una de esos esquemas es lo que para cada uno es las creencias centrales, ¿sí o no? Sí. Que es como el nivel más profundo de la cognición, ¿cierto? Es completamente inconsciente y es lo que vamos construyendo con esas experiencias pasadas que nos hablaste. Entonces después vienen las creencias intermedias, que es a partir de estas anteriores, que es cómo percibimos el mundo, cómo creemos que es el mundo. Estas creencias intermedias son ya las actitudes que nosotros nos imponemos, pues bueno, las actitudes más bien que nosotros tomamos, ¿cierto? Como por ejemplo, eh, o sea, si yo me siento incompetente, ya tomar esa actitud de incompetente, ¿cierto? Ya, Y ya, pensar ya. que ser incompetente es una desventaja. Es una actitud que nosotros tomamos a partir de cómo creemos que es el mundo. Otro tipo de creencia intermedia, que es esa misma, son las reglas que nosotros nos ponemos. No, 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 otro tipo no. Más bien, en estas creencias intermedias, lo otro que nos imponemos son reglas, que es como, por ejemplo, si alguna vez tuvimos una situación incómoda con una chica, porque prestamos mucha atención, quizá a partir de ese momento decir, nunca voy a mostrar interés a una mujer, ¿cierto? Eso sería como una regla también, que sería un tipo de estas creencias intermedias. Ya. Y ya, y las presunciones pues que normalmente tenemos, que es como, por ejemplo, si tuviera más plata y fuera más exitoso, seguramente tendría más éxito con las mujeres. O presunciones que vamos haciendo de cosas que ni siquiera han ocurrido, o Asumo cosas, por cosas así que decirlo. asumimos, básicamente. Y por último están pues los pensamientos automáticos, que obviamente se derivan de todas estas actitudes y reglas que nos imponemos. Y ya los pensamientos automáticos son los que detonan en nosotros emociones y reacciones precisamente. Son como esas imágenes mentales y esa información que tenemos cada segundo cuando estamos, pues, simplemente como los pensamientos automáticos que nos llegan. Por ejemplo, cuando uno entra al salón de clase y uno está pensando, bueno, voy a entrar y todos me están mirando. En este momento todos me están mirando, todos están prestando atención a cómo me siento o cómo me levanto de la silla. Esos son como esos pensamientos automáticos que nos llegan. O si vamos a ir a hablar con una chica, lo típico de que no, pero es que de pronto me dice que no, o de pronto me dice que sí, o, ¿cierto? ¿Entiende más o menos qué son los pensamientos automáticos? Sí, sí. Y estos son los que detonan pues como las reacciones, las emociones, los comportamientos. Entonces es como muy útil entenderlo en esas tres fases: pensamientos esquemáticos o creencias centrales, las creencias intermedias, que son las reglas y las actitudes que nos ponemos, y lo que se deriva de esto, que son los pensamientos automáticos, ¿cierto? Entonces no sé si Me parece que eso es como una jerarquía, ¿no? es como una especie de jerarquía para comprender más bien y poder más o menos modificar estas creencias irracionales que tenemos. Más o menos usted me iba a comentar cinco como de esas principales creencias irracionales que más o menos sacamos, ¿o qué? Pero sí me parece pues muy importante ya sabiendo qué son, cómo surgen y la epistemología detrás de ellas, tocar lo que son las 5 creencias irracionales que más comúnmente tenemos y cómo podríamos solucionarlas. Y que son principalmente pues las que deberíamos modificar, concentrarnos en modificar, precisamente para empezar a obtener quizá los resultados que estamos buscando. Exacto, y de ellas se derivan muchas Exacto. otras creencias. Entonces, la primera creencia, no soy capaz de trabajar en esto, aprender esto, emprender esto. ¿Vos qué opinas de esa Pues sí, creencia? la primera creencia central es no soy capaz de hacer cualquier cosa, o no soy capaz de empezar el gimnasio, no soy capaz de Exacto, hablar con esa chica que me gusta, no soy capaz de salir o de renunciar a mi trabajo y conseguirme otro. exacto. Entonces la primera creencia irracional que deberíamos como empezar a trabajar
es el hecho de creer que no somos capaces de hacer cosas, ¿cierto? Y me Bueno, parece pues muy importante pues resaltar de que esta creencia evidentemente se deriva de una experiencia, porque una persona de la nada no va a decir de que no soy capaz de hacer X cosa. Un ejemplo me parece muy claro es el tema de un pelado que ha tocado matemáticas, le ha tocado un mal profesor, le ha ido mal en matemáticas por X y Y razón, en un futuro va a rechazar todo lo que sea matemáticas. ¿Por qué va a decir no soy capaz de hacer eso por las notas que tuvo? O digamos, pues no sé, es que básicamente eso todo se deriva de eso, de experiencias previas que tuvimos negativas con X cosas, nos hacen percibir a futuro, sí. suponer que no vamos a ser Y eso capaces, es lo que tenemos que dar de suponer, ¿cierto? Porque en todo suponer. momento, digamos que podemos como volver a empezar de alguna forma a actuar de una Exacto. manera distinta. Todos Bueno, tenemos la capacidad de aprender algo nuevo, de aprender cosas nuevas y de de hacer aprender. cosas nuevas, ¿cierto? Exacto. Y Crear no, y nuevas normalmente creencias. hacer nuevas cosas no es fácil, pues, ¿cierto? Uno, por ejemplo, al principio dice que no va a ser capaz de ir al gimnasio tal vez y tener el cuerpo que quiere, pero a partir de la constancia y empezar a hacerlo, ya uno empieza a Ahí ver es que hay donde uno ciertos va cambios. notando que Entonces, sí va a ser capaz. que sí es capaz, exacto. Digamos que esta capacidad se obtiene más bien con la constancia y con la práctica de lo que sea que se esté. Por ejemplo, con el ejemplo que usted ponía con las matemáticas, no es que no se sea capaz, es que no se ha hecho lo suficiente. Exacto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer más matemáticas, hacer más ejercicios, pedir asesoría. Seguramente en algún punto vas a terminar haciendo lo que antes no eras capaz de Eso. hacer. La segunda creencia irracional, que creemos que es como de las más relevantes para solucionar y que De la los más gran, comunes, pues. de las más comunes es, ¿qué pensarán de mí? O sea, la opinión de los demás. Un ejemplo fácil, cuando uno va llegando el primer día de clases de la universidad, lo primero que vas a empezar a preguntar, claro, ¿cómo vas a sentar? ¿Qué van a decir de mí? Bueno, igual eso es algo que nunca va a dejar de estar, ¿cierto? Eso Porque nunca va a dejar de estar. siempre los otros, o sea, siempre vamos a estar expuestos al juicio de los otros. Entonces es algo que nunca va a dejar de ocurrir. Pero yo creo que el problema que hay con esa creencia racional es pensar que lo que están creyendo, lo que están imaginando las otras personas de nosotros nos determina de alguna forma. Porque entonces uno dice, no, van a pensar que soy un bobo y uno se siente como un bobo. O van a pensar que hablo muy feo y uno siente que habla feo. Sí, eso es verdad. Entonces uno mismo, a partir de lo que cree, que las otras personas piensan, creen también, uno mismo empieza a tener emociones y limitaciones. Entonces yo creo que lo primordial es eso. No solo qué pensarán de mí, sino más bien que todas esas cosas, o sea, dejar de pensar que esas cosas que las personas piensan de mí determinan de alguna forma lo que yo soy, porque somos nosotros los que nos estamos juzgando en ese caso. La tercera creencia irracional, más común que hemos notado, es debo complacer a todos. Todos me deben aprobar. Y me parece que es muy relacionado como a la segunda creencia. Incluso, pues como por meter ahí la cuchara, es algo que a mí me suele pasar mucho. Es algo que yo creo que incluso me toca mucho a mí, que es pensar que, que todos deben aprobarme, que a todos debo caerles A bien. todos debo caerles bien. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy en un sitio en el que estoy con personas que veo constantemente, que veo, por ejemplo, 2 veces a la semana o una vez a la semana, a mí, por ejemplo, me parece muy incómodo no tener cierto tipo de acercamiento con todos, pues porque me parece hasta grosero. Pero me he chocado con esa realidad porque veo que muchas personas rechazan un poco eso, o sea, como que realmente no es tan necesario tener la aprobación de todos. O bueno, hasta cierto punto tal vez yo lo hago como por liberar tensiones y más o menos tener como una cordialidad con todos, pero digamos Ya. que lo que está mal está en querer agradar como sin, o sea, querer agradar por agradar. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, como sí. sin tener una conexión. O a qué o repetimos, o sea, debo complacer a todos. Debo complacer a todos, todos me deben aprobar. Pues yo creo que pues es muy claro que uno nunca va a ser monedita de oro para todos. Siempre por alguna razón, por la ropa que uno viene, por el estilo que uno tiene, los tatuajes y así, no le va a caer bien a alguien. O de hecho, esta pelada, pues no sé, no sé si sería bueno poner el ejemplo. Pues la pelada esa que me dijo es que parezco es que fútbol. Ajá. Pues yo no sé, yo en mi caso lo tomé como algo despectivo, yo Sí, no sé, yo lo tomé así, no sé por qué, es que por la mirada X cosa. Entonces, si yo estuviera buscando la aprobación de ella, caerle bien a ella, pues yo, ya me estaría ahí. subiría, pues lo uno y lo otro. Claro. Pero como obviamente uno nunca va pues, a hacer monedita de oro de todo mundo, pues por la forma de ser uno, etcétera, eso no debe ser algo que lo carcome a uno, algo que le genere algún malestar emocional. No debe ser consciente de eso. Y si por X o Y razón no tiene la aprobación de alguien, pues seguir con su vida. Y me parece que eso es algo como muy innato del ser humano, el querer tener la aprobación de los demás, porque recuerde que en la prehistoria nosotros buscábamos cierta tribu, ser aprobados por X tribu, porque si éramos rechazados por ella, nos moríamos. Entonces me parece que va muy de la mano con nosotros, pero es el hecho de tomarlo de buena manera y ser consciente de que estamos en otra época. Pues bueno, continuemos con la cuarta creencia irracional. Es Debo tener el control de todo. creer que debemos tener el control de todo. Bueno, eso es algo incluso, es que yo creo que todas son muy primitivas también. Todos son muy Porque primitivos. obviamente, digamos que tenemos cierta predisposición a tener la necesidad de controlar todo lo que está a nuestro Sí. alrededor, ¿cierto? Porque tenemos la necesidad básica de mantenernos vivos, de mantenernos seguros, de mantenernos alimentados. Entonces, Mm. claro, es normal que en algún punto
busquemos como tener muchas cosas bajo control. Sí, Pero digamos que en una sociedad en la que tenemos muchas de esas cosas solucionadas, nos preocupamos de más, porque creemos que debemos controlar cosas que no nos corresponden y que no nos competen. Y yo creo que es, por ejemplo, ahí algo que me pasa mucho a mí en ese apartado, por ejemplo, de tener el control de todo. A mí también me toca mucho eso. Yo siento que tengo que controlarlo todo, que si hay un momento incómodo, yo soy el que tengo que actuar para sí. romperlo, que si hay algo que hay que hacer y nadie se para, que yo soy el que tengo que actuar. O sea, siempre tengo como esta responsabilidad, ¿no? Y en ocasiones, pues la verdad es que es muy útil porque pues lidero y hago cosas que tal vez otros no hacen, pero hasta cierto punto es muy tóxico porque es pensar que uno en todo momento le corresponde hacer cosas que muchas veces no le corresponden. Entonces, vos, por ejemplo, yo, por ejemplo, pienso que si tengo una tensión con una persona, una tensión pues como de que no nos caemos bien, yo tengo la necesidad de acercarme a esa persona y tratar de solucionar eso. Uy, de la mano con Pero la pero eso puede aprobación. estar mal. Y va muy de la mano con la aprobación, pero eso puede estar mal porque quizás a esa persona ni siquiera le interesa. Y me parece que O otro, sea, sí, sí, no sé, me parece que de pronto podría llegar a estar mal tener esa necesidad precisamente de controlarlo todo. ¿Sí? O sea, simplemente hay cosas que uno no controla. exacto. Como uno no controla el hecho de que una persona Y, le caiga uno bien, o el hecho exacto. de que, digamos, pues me parece un ejemplo muy general el tema de, pues de la pareja, digamos, a usted le gusta X mujer, esa mujer no le corresponde. Usted no puede controlar el hecho de que ella no le guste a usted y se vaya con otro. Me parece que es como algo muy Incluso, relevante. incluso me parece, pues, como para, en esa parte, me parece muy útil, por ejemplo, esta ley de la correspondencia. O sea, saber qué te corresponde hacer en cada momento. Yo, por ejemplo, en esa responsabilidad, cada rato siento como que, por ejemplo, cuando me gusta mucho una chica, Hmm, siento siempre la necesidad de tener que hacer algo, de tener que acercarme, de tener que actuar de alguna forma, ya, ¿cierto? Y eso precisamente está mal porque muchas veces no tenemos que actuar, pues muchas veces es necesario, muchas veces no nos corresponde actuar, ¿cierto? Entonces, en esa ley de la correspondencia es como que, bueno, debería hacer esto o no debería hacerlo. Eh, sí, no, o sea, es es como, básico. sí, Sí. o sea, se entiende, o no sé si dejarlo hasta ahí, ¿no? No, me parece que está muy claro el hecho de que uno no puede controlar O todo. sea, el punto es que uno no puede hacer lo que no le corresponde, ¿sí me entiende? O sea, si por ejemplo hay una discusión en la que, una discusión de dos personas en la Hmm, que hay uno de los dos que tiene que pedir disculpas, el otro no se puede preocupar por pedir disculpas, ¿cierto? Porque no le corresponde en ese caso. sí, O sea, a sí, eso me refiero con esta ley de la ya, ya, correspondencia, ya. como hacer simplemente lo que te corresponde. Si hay una muchacha que te gusta y que no te para ni cinco de bolas, lo que te corresponde hacer es quedarte quieto y no hacer nada. Entonces, ¿por qué sentir la necesidad, por ejemplo, de no, no, o sea, es que voy a hacer algo más a ver si ahora sí? No, lo que te corresponde es no hacer nada porque ya te dieron una respuesta. O sea, es como, Sí, se a eso me entiende. refiero. La quinta y no menos importante creencia limitante que nosotros tenemos: mis errores pasados repercuten en mi presente y en mi futuro. ¿Qué opina de eso? Em, ¿Qué opino de eso? Bueno, pues, es que como todas, yo creo que escogimos las mejores, porque es que yo con todas me identifico. Sí. O sea, es como que literalmente, o sea, por ejemplo, pensar, bueno, estamos como poniendo los mismos ejemplos, pero pensar, por ejemplo, que porque en el pasado un negocio nos salió mal, Mm, o sea, por ejemplo, quedarnos en eso y pensar que otros negocios futuros nos van a salir mal, es una creencia irracional y nos está afectando porque, pues precisamente, o sea, esas situaciones pasadas no determinan lo que va a ocurrir en otro exacto. momento. O sea, realmente podemos modificar incluso las acciones que nos llevaron tal vez en ese momento a fracasar. Exactamente. Me parece muy importante Y eso. como podemos modificar esas acciones, pues realmente también se pueden modificar esas cosas que van a ocurrir. Yo Sí. creo que es por eso, incluso lo mismo podríamos decir, como para no redundar, pero con el hecho este de salir con alguien, pues de estar saliendo con alguien, ¿cierto? De que si en Mm, algún momento fracasaste intentando algo con una persona que querías porque no surgió por cualquier motivo, eso no te puede llevar a pensar que no va a surgir en exacto. otro momento con otra persona una situación similar, ¿cierto? Un fracaso en el pasado, un éxito en el pasado no determinan que usted en el futuro tenga éxito o fracaso. Va Exactamente. a depender, me parece mucho de lo que usted dijo, las acciones que uno tome. Las acciones. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta estas cinco creencias, pues lo más importante y por lo que la gente está esperando es cómo podemos solucionarlas. Pero pues yo creo que, bueno, comprendiendo esta primera parte, que fue como lo que explicábamos antes, de estos tres tipos de creencias, ¿cierto? De que primero hay unas creencias más centrales, que son estos esquemas inconscientes que tenemos, de que segundo hay unas creencias intermedias y después unos pensamientos automáticos. Yo creo que podemos tomar como esa línea, como esa categorización, podemos tomar esa categoría y verla al revés, como para intentar cambiar esas creencias centrales. Sí, Entonces, lo primero que podríamos hacer, por ejemplo, es enfocarnos precisamente en esos pensamientos automáticos que tenemos, que es como lo más superficial que tenemos en materia de la cognición y es como a lo que podemos acceder más fácilmente. Entonces, lo primero
es acceder y ser conscientes de nuestros pensamientos automáticos. ¿Qué piensas de Hay eso? algo muy importante que usted debe ser consciente. Yo diría que lo más fundamental de todo este video es ser conscientes. Ser consciente de los pensamientos que se nos vienen cuando hacemos X afirmación. O en general, ser conscientes en nuestro día a día, no vivir en piloto automático. ¿Por qué? Porque precisamente ser conscientes de por qué tenemos cada pensamiento automático, eso es lo que nos ayuda a descifrar cuáles son Exacto, nuestros esquemas y cuáles son nuestras creencias centrales. exacto. Entonces, ahí, si quiere comentar No, algo, vamos a quería darle decir atrás. algo muy grosero y es el tema de, bueno, ya siendo conscientes. ¿Qué fue lo que dijo usted? Algo muy importante que ping, me activó algo. que tenemos que ser conscientes precisamente para identificar cuáles son Para esas creencias identificar, me centrales. parece fundamental que para solucionar lo que son todas esas creencias irracionales, primero ser consciente y segundo, ya siendo conscientes que estoy teniendo creencias irracionales, cuestionar, cuestionar, Bueno, porque pero estoy pensando lo precisamente, que estoy o pensando. sea, como para darle un orden, precisamente hablando de esos pensamientos automáticos, es organizar esos pensamientos automáticos, darles un sentido, preguntarnos por qué tenemos esos pensamientos automáticos. Exacto, Porque el hecho de que tengamos esos pensamientos automáticos significa que tenemos un esquema detrás, ¿cierto? exacto. Entonces es preguntarnos por Hay qué. un trasfondo detrás de Exacto. ese pensamiento. Entonces lo que usted dice, ¿usted qué dice? Preguntarnos, Yo, pues, cuestionarnos, digo, primer paso, ser conscientes ser de los conscientes de pensamientos. esos pensamientos Exacto. automáticos. Segundo, cuestionarlos, porque estoy pensando lo que estoy pensando. Digamos, si en el pasado tuve un fracaso amoroso y en el futuro me quiero acercar a una mujer muy atractiva, ese pensamiento automático que se viene de que, bueno, ella me va a rechazar, ser consciente de eso y decir, ¿por qué ella me rechazaría? Pues, no soy acaso lo suficientemente atractiva, etcétera, etcétera. Me hago entender. Exacto. Cuestionar ese El pensamiento punto, automático. digamos que el punto primero es identificar esos pensamientos automáticos y de alguna forma discriminarlos, ¿cierto? Exacto. Hacerse, cuestionarlos y organizarlos de cierta forma, ¿cierto? Y uno al cuestionarlo, estoy totalmente seguro que va a sacar la conclusión de que es algo irracional, algo que no tiene fundamento, algo que es una Exacto. falacia, Bueno, entonces digamos básicamente. que siguiendo en ese orden de ideas, ¿cierto? Digamos que lo siguiente que deberíamos concentrarnos después de enfocarnos en esos pensamientos automáticos y organizarlos y preguntarnos por qué surgen, Hmm, lo otro que deberíamos hacer, me parece que yendo hacia atrás como en esos tres tipos de creencias, llegaríamos como a las creencias intermedias, ¿cierto? Que están antes de los pensamientos automáticos. Estas creencias intermedias surgen precisamente de cómo creemos que es el mundo, surgen de los esquemas y son precisamente las actitudes que tomamos, las reglas que nos imponemos y las presunciones que adquirimos, ¿cierto? sí, Entonces, después de identificar estos pensamientos automáticos y de organizarlos, tenemos que identificar cuáles son nuestras, con respecto a eso, cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestras reglas y cuáles son nuestras presunciones y cambiarlas. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo de una actitud. Si yo siento que soy incompetente, yo voy a tener esa actitud pues en el medio en el que yo me desenvuelvo, ¿cierto? Si yo siento que yo soy incompetente, la actitud que yo voy a tener es de incompetencia, exacto. ¿cierto? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es intentar modificar esa creencia, ¿cierto? Porque es una creencia, un tipo de creencia, pues. Entonces, en este caso, ¿usted qué diría? Como para modificar, o bueno, tal vez eso es como algo más No, concluyente al final. ¿O qué dirías? yo creo que estamos llegando como a ese punto, ¿no? Pues Bueno, a ya, ese punto de ir concluyendo, hágale. bueno, algo pues muy interesante de lo que usted dijo es el tema de la actitud y la regla. Primero, la actitud es condicionante a la regla, me imagino. Primero Exacto, sí. Bueno, tomamos una actitud y dependiendo de esa actitud tomamos una regla. digamos que en esa segunda parte, que es identificar esas creencias intermedias, que son las actitudes, reglas y presunciones, eso es lo que tenemos que identificar, precisamente cuáles son las reglas que nos imponemos. Exacto, pero esas reglas vienen de una actitud, ¿cierto? Que Pues, tomamos con digamos que respecto. las tres, digamos que ambas estarían como en el mismo estadio más o menos, o sea, que serían como creencias intermedias, que son Ya, como posturas que tomamos frente a la forma en la que vemos el mundo. ¿Sí me entiende? Y posturas que tomamos son reglas que nos imponemos y actitudes que tomamos frente al mundo. ya. Entonces, por ejemplo, con ese mismo ejemplo que estoy poniendo, con lo mismo. Una actitud puede ser, no, es que me siento incompetente, entonces soy incompetente y actúo de forma De forma incompetente. Esa sería mi incompetente. actitud. ¿Cuál sería mi regla? No, No, soy como soy incompetente. incompetente, entonces no me voy a exponer a situaciones que me reten de alguna forma. ¿Por qué? Mm, Porque no voy a ser capaz. Entonces, para no sentirme mal, mejor no me expongo a esas situaciones. Y una presunción la de eso presunción. mismo sería, no, es que si tuviera más plata, o si fuera más alto, o si fuera más inteligente, o si fuera más exitoso, tendría más capacidades y no sería tan incompetente. Incompetente. Esa sería la presunción, que estaría equivocada, porque precisamente lo único que te llevaría a no ser incompetente es Es una precisamente ir haciendo actitud. las cosas, es una actitud. Cambiar la Entonces, actitud. a eso me refiero con esa segunda fase de identificar cuáles son las creencias intermedias, cuáles son nuestras actitudes, reglas y presunciones. Eso va después de identificar los pensamientos automáticos. Entonces, identificar pensamientos automáticos. Segundo, identificar las creencias intermedias, que son las actitudes, reglas y presunciones,
que es como ese ejemplito que acabamos de dar. Mm. Y si quieres vamos a lo anterior, que es ya como cambiar las creencias centrales. Pues eso ya lo que seguiría, pues, ¿cierto? Pero Entonces, yo diría que cambiar las dígame, creencias centrales no cambiamos lo que son los esquemas. No cambiamos lo que son las es, creencias intermedias y por ende claro, es lo los que se busca cambiar. O ya. sea, primero identificar los pensamientos automáticos, después por eso se identifican las actitudes, reglas y presunciones, que Mm, son las intermedias. Y posteriormente, precisamente, es como el dicho, si tú quieres cambios verdaderos, tienes que hacer cosas diferentes, exacto. ¿cierto? Entonces, a partir de usted cambiar sus actitudes, las reglas que usted se pone y las presunciones que usted tiene, y eso son cosas que podemos cambiar de forma consciente. Sí, Por claro. ejemplo, marica, es que yo me siento incompetente. No, no, o sea, voy a ser consciente de que no soy incompetente y sé que lo que tengo que hacer es hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, cuando usted cambia esas creencias intermedias, automáticamente usted se va a ir dando cuenta que sus esquemas van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque usted va a ir percibiendo el mundo de otra forma. Exacto. Y eso va a hacer que usted, claro, ¿cuáles son los esquemas y las creencias centrales? ¿Cómo creemos nosotros que es el mundo? ¿Cómo creemos que funciona el mundo? Pero a partir de usted cambiar sus actitudes, sus reglas y sus presunciones, usted va a cambiar su forma de actuar. Y si usted empieza a ir al gimnasio, empieza a leer más, empieza a hacer todas esas cosas que todos sabemos que nos hacen bien, por ejemplo, literalmente se te van a presentar situaciones distintas en la vida, simplemente porque vas a estar cambiando las cosas que haces. Y al presentarse esas situaciones, automáticamente van a ir cambiando esas creencias centrales y van a ir modificando esos esquemas. ¿Por qué? Porque entonces vos ya empezás a ir al gimnasio y entonces te vas a empezar a dar cuenta de que, por ejemplo, te vas a empezar a dar cuenta de que tener el cuerpo que querés no es complicado. Por ejemplo, Ahí que es se va una, dando cuenta de que de eso que es no, solo una creencia irracional. entonces ahí te vas dando cuenta de que era una creencia irracional. Por ejemplo, empezás a cambiar tu cuerpo y ves que si sos capaz y entonces empezás a cambiar esa idea central de que sos incompetente. Otro ejemplo que me parece muy interesante y es el hecho de cuando uno toma acción con una mujer. Bueno, se lo voy a Me- poner más general si quiere para que lo comento. Diga, termine la idea. y es el hecho de que uno tiene la creencia irracional de que ella le va a decir uno que no, que lo va a rechazar. Entonces uno al tomar acción con miedo, con las creencias irracionales, Usted puede encontrarse con otra cosa. eso, habla con ella y se da cuenta de que no. Exactamente. Me pasó a mí y eso fue un boom impresionante, que una mujer atractiva, pues yo con esa creencia irracional se fijara como en uno, le copiara y de eso saliera algo. Me parece algo que, pues, impresionante. Y otra cosa a Exacto. resaltar es que esto es paulatino. Esto es de tomar acción, Es de acción tomar y esa acción creencia. y es de ir repitiendo las cosas diariamente. Exacto. Es como lo otro, y se lo voy a generalizar más, lo mismo que usted dijo. Una creencia central que se puede modificar así automáticamente es, por ejemplo, soy malo para socializar con las demás personas. Ah, es que yo soy malo para socializar. Es una creencia central, es un esquema que usted tiene. Pero si usted cambia esa actitud en usted, que es esa creencia intermedia, si usted primero, y usted qué hace con eso, mire, vamos a hacer aquí un ejercicio breve como para resumirlo todo. Sí. Usted tiene la creencia central de que soy malo para socializar con las personas. Ya, esa es una creencia central, un esquema, una forma en la que nosotros vemos el mundo. Mm. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Primero tenemos que identificar qué es lo que se nos viene a la cabeza de eso. Entonces, ¿usted qué piensa? Pensamientos automáticos, ¿qué es lo primero? Ah, es que yo no voy a ser capaz de hablarle a esa gente. Me quiero acercar a ese grupo de amigos, pero no puedo. Quiero acercarme a esa mujer, pero no soy capaz porque me da miedo. Mm. Entonces, usted identifica primero los pensamientos automáticos y se da cuenta de que son irracionales. Posteriormente, identifica sus creencias intermedias, o sea, cambia sus actitudes. Usted va a cambiar las reglas que se pone y las actitudes. Entonces, ¿usted qué va a hacer? No, hoy voy a llegar a la universidad y voy a hablarle a alguien que no conozca. Y le voy a decir, ve, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo que por aquí te veo y nunca te he conocido, o Nunca no te sé he cómo te saludado. llamas, mucho gusto, yo me llamo tal, ¿cómo te llamas vos? Y listo, chao. Ahí estás cambiando tu actitud y estás cambiando una regla que te pusiste en algún momento, que era no acercarte a nadie. Al vos cambiar eso y darte cuenta de que esa persona tal vez tuvo una buena comunicación contigo, vas a cambiar esa creencia central de que no sos capaz para socializar con las personas. Claro, eso es Porque te un diste cuenta, buen. marica, era simplemente que yo me dispusiera a hacerlo. Era una bobada lo que Era una estaba bobada lo que estaba pensando. pensando. Eso es algo que Exacto. imagino que le ha pasado a usted como a No, mí. Y y nos es algo sigue que, por pasando. ejemplo, mire, yo me relaciono mucho con las personas, por ejemplo, y es algo que cada que me voy a relacionar con alguien me pasa. Siempre. Pero siempre me No era digo, como esa persona, no era como yo pensaba de esa persona. Algo así. no, no, o sea, exacto, uno siempre se lo dice como que no, pero uno siempre al final dice, no, voy a presentarme, o voy a saludar, o voy a tal cosa. O sea, y al final, con varias experiencias positivas de esas, es que uno se va dando cuenta de que, marica, no es que yo sea malo para socializar, es que tengo que socializar. Aunque Si no sucede. socializo, nunca voy a tener situaciones en las que vaya a socializar. Y de hecho una de las terapias pues para resolver lo que son todo este tipo de creencias limitantes que podríamos pues nombrar, me parece que es la exposición, el exponerse básicamente Exponerse, a todo ese tipo de creencias que uno tiene. Ah, que una mujer me rechaza, exactamente, acercarme, exactamente. socializar, Me parece acercarse. muy útil Pues entonces eso. la invitación básicamente en este video y la conclusión que me parece que sacamos es tomar acción. Tiene una creencia irracional, limitante, tomar acción.
O cuestiónela, ya siendo consciente, cuestiónela y tome acción. Exacto. ¿Qué concluiría usted ahí con respecto a eso? Vale, pues digamos que para concluir, me parece muy útil como identificar esas tres fases, que es lo primero, identificar pensamientos automáticos, como, o sea, exprimirlos y realmente ver qué es lo que estamos pensando en cada momento de cada cosa. Eso es Sí. como lo primero. Incluso para eso nos puede ser muy útil escribir, tener un diario y escribir cosas que nos van Uf, pasando, porque ahí fundamental. no va plasmando esos pensamientos automáticos. Sí, hombre. Y después cuando usted los lee, usted puede identificar, veo, yo soy más o menos así. O sea, usted más o menos se conoce. Mm. Eso sería lo primero. Lo segundo sería, a partir de esos pensamientos automáticos que usted identifique, empieza a cambiar sus actitudes y sus reglas, las reglas que usted se pone. Por ejemplo, usted, la actitud que usted tenía era que de incapacidad y de que es que no, a mí no me gusta, no me gusta leer o no me gusta esforzarme, pues intente cambiar, obviamente es complicado, pero intente cambiar sus actitudes e intente cambiar reglas que se pone. Por ejemplo, si usted antes decía, no, no me le voy a acercar a nadie porque seguramente me va a llevar una mala experiencia, no, no importa, hoy me lo voy a acercar a alguien así tenga la mala experiencia. Así O tenga sea, la es mala experiencia. retarse y cambiar esas reglas y esas actitudes que nos ponemos. El hecho de tomar acción ya es un logro, me El hecho, parece. tomar acción, me parece que una conclusión es tomar acción. Y a partir de que usted tome acción, o sea, necesariamente usted va a vivir cosas distintas, usted va a tener experiencias distintas, porque si usted cambia sus acciones, van a cambiar sus experiencias y las consecuencias de ellas. Y al cambiar esto, automáticamente se van a ir modificando. Obviamente esos son procesos Eso es un paulatinos, proceso paulatino. pero automáticamente se van a ir modificando esos esquemas mentales, esas creencias centrales, que son las que nos determinan y es con las que nosotros determinamos el mundo y a los demás. Entonces esa No, sería me mi parece conclusión. brutal. Yo Súper. creo que hay excelente. Bueno, cualquier cosita se suscriben, nos hacen alguna preguntita de cualquier cosa que les gustaría que comentáramos en próximos videos. Invitados Y, también. y nada, un like, suscríbanse y Y comenten.